Hola, esto funciona. Bueno, muy buenos días a los que todavía no he podido saludar. Damos gracias al Señor de este tiempo de alabanza que nos hace tanto bien pensar en la persona del Señor Jesucristo, en el poder de nuestro Dios y en saber que todas las cosas están bajo su control. Qué privilegio tenemos los hijos de Dios, haber confiado y conocido a un Dios tan maravilloso. Muy bien, pues en esta mañana el tema va a ser la familia, escuela para la vida. La familia, escuela para la vida, el manual para crear una atmósfera de crecimiento espiritual y emocional. Cuán importante es que podamos comprender que es el hogar, el sitio de mayor influencia, como hemos estado meditando ayer, y una verdadera escuela para formación del carácter y también el futuro en la vida de aquellos que el Señor pone bajo nuestro cuidado. Una de las cosas que me gusta recordar cada vez que presentamos un niño en la iglesia o alguna cosa especial de estas que a veces los pastores tenemos que afrontar, es comunicar la idea de que los padres tienen que proporcionar dos cosas a sus hijos fundamentales. Muchas veces les hablo también de que hay que entusiasmarles con Jesús, ¿no? Tenemos que conseguir que nuestros hijos se entusiasmen con Jesús. O sea que el cronómetro comienza a funcionar ahora, ¿eh? 5 minutos tarde. Bueno, tenemos que entusiasmarles con Jesús, pero aparte de eso, hay dos cosas que tenemos que darles: raíces y alas. ¿Vale? Esas dos cosas son fundamentales. Poner en la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos, los que el Señor pone a nuestro cuidado, raíces y alas. Raíces que tiene que ver con fundamentos, con cimientos, con estabilidad, con estar aferrados a la roca. Y alas, porque un día tienen que volar. Con algunos te hemos hablado de eso estos días, que el nido tiene que quedar vacío, va a quedar vacío, debería quedar vacío, porque precisamente hemos hecho un buen trabajo. Raíces y alas. La familia, escuela para la vida. Hay textos fundamentales que quiero leer con vosotros esta mañana. Deuteronomio, capítulo 6, 5 al 9, que lo habéis meditado. Espero que hayáis hecho la hora silenciosa. Dice allí: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es el consejo bíblico, este es el mandamiento bíblico, esto es aquello que queremos llevar a cabo constantemente obedeciendo la palabra de Dios. Pero hay otro texto que en este caso no es una enseñanza, es un relato histórico y está en el libro de Nehemías, en el capítulo 4 y el versículo 12. Y me gusta esto porque nos hace pensar en la contrapartida, ¿no? Porque por un lado está muy bien el mandamiento. Esto es lo que tienes que hacer: hablar con tus hijos, enseñar, grabar la palabra en su mente, en su corazón, al andar por el camino, al levantarte, al acostarte, cuando te sientes, cuando te levantes, ponerla en las paredes, en los postes de tu casa, etcétera, ¿no? Pero aquí encontramos a Nehemías en una situación completamente diferente. Ya todos sabemos lo que acontece allí.
Sin embargo, dice el capítulo 4, miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cada vez que yo leo este texto, viene a mi mente el recuerdo de un campamento donde el orador nos hizo un repaso del libro de Nehemías. Eli no había podido venir, estaba embarazada y era el mes de enero, ella dio a luz en marzo, él no llevaba para nada bien el embarazo y además trabajaba. Y yo estuve en ese campamento estudiando sobre Nehemías y yo recuerdo el impacto que hizo esto en mi corazón. Entender que mi batalla, que mi lucha por la santidad, que mi lucha en la vida cristiana no era solo por mí. Era por mi esposa, era por ese bebé que estaba en el vientre y por los que habrían de venir. Pelead, pelead. Porque el mandamiento está bien, pero hay un conflicto, hay una lucha, hay una batalla. Las cosas no se hacen automáticamente. Hay un compromiso, hay un esfuerzo, hay una lucha, hay una visión. Para mí, un joven de 22 años, que era en aquel momento, porque nos casamos con 21, muy jovencitos, y Eli enseguida quedó embarazada, aquella perspectiva fue un desafío que he recordado constantemente a lo largo de mi vida. Mi batalla por la santidad no tenía solo que ver conmigo, tenía que ver con ella, tenía que ver con mis hijos. Y hasta el día de hoy lo sigo recordando. Y a veces cuando vienen pensamientos y situaciones a la vida y uno se entera de ciertas cosas, una de las cosas que el Señor siempre trae a mi corazón es precisamente esta. Esa batalla, esa lucha, ese poder mirar a tus hijos a los ojos y decir, luché por ti. Y me mantuve en el temor del Señor. Y veo ese reflejo en tu vida. Y amados hermanos, ese es el desafío. Nuestro hogar, nuestra familia es una escuela para la vida. Y tenemos que saber que vamos a luchar. Vamos a poner la siguiente diapositiva, porque allí encontramos también un texto muy bonito de Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Dice otra de las versiones, crecía en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Las familias saludables, hermanos, fomentan el crecimiento, crean una atmósfera de aprendizaje permanente, se ayudan mutuamente a desarrollarse, fomentan el descubrimiento de los dones y capacidades espirituales de cada persona. Hermano, hermana, si tu familia no está creciendo, tu familia no está funcionando bien. Si no hay crecimiento personal, estás atrapado en una rutina. Si no has aprendido nada nuevo o desarrollado un nuevo interés en mucho tiempo, es porque no estás creciendo. Hay algunas cosas que nunca vamos a aprender si no las aprendemos en la familia. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde encontramos aquí los 5 cosas fundamentales que deben trabajarse en el hogar, en la familia. La mayoría de nuestros problemas como adultos provienen de no haber aprendido estas 5 lecciones críticas durante nuestra infancia. No se aprenden en el colegio o en el trabajo. O si se tienen que aprender, porque se aprenden,
quizá esta es una frase un poco limitante, las van a aprender con profesores más rigurosos. Porque el mejor lugar donde lo tienen que aprender es en la familia. ¿Dónde van a recibir tanto cariño, tanto amor, tanto aguante, tanto soporte? Lo que no aprenden en el hogar, a veces, gracias a Dios, lo aprenderán en el colegio. Y si no lo aprenden en el colegio, luego en un trabajo, con un jefe, con un patrón, con una persona que se las hace pasar muchas veces muy mal, y allí van dándose golpes, y todos sabemos lo que luego la sociedad propone, que a veces incluso lo que no se aprendió en el hogar, en la escuela, en el trabajo, la sociedad te lo tiene que imponer, pero a veces ya de una manera muy dramática, porque las personas encuentran situaciones realmente de mucho conflicto. Tenemos que trabajar los sentimientos en la vida de nuestros hijos. Tenemos que ayudarles a enfrentar el conflicto, porque estamos edificando sobre la roca. Pero eso no significa que no van a venir tempestades. El Señor lo dice claramente. Van a venir tempestades, van a venir conflictos. Otra cosa que tenemos que enseñar a nuestros hijos es el fracaso, la pérdida. No se gana siempre, los argentinos ya lo sabemos, ¿no? Y los españoles también lo saben, claro que sí, y todos lo sabemos. No siempre se puede ganar. Y nuestros hijos tienen que aprender acerca del fracaso y la pérdida. Los valores, justamente las raíces, y luego los hábitos, aquello que vamos a practicar en el día a día. Por esta razón vamos a estar mirando primero que nada, y vamos a la siguiente diapositiva, son las emociones, los sentimientos. En una familia saludable se enseña a reconocer, identificar, asumir, expresar y lidiar con los sentimientos. Las familias efectivas deben dejar y enseñar a sus miembros a ser honestos. Tenemos que dejar que nuestros hijos expresen sus emociones, porque sin emociones seríamos figuras de cera. Es una de las habilidades más importantes en la vida, aprender a reconocer los sentimientos, a ponerles nombre, a identificarlos, a expresarlos también correctamente, a exteriorizarlos, sin retraerlos y sin lidiar con ellos. Claro, todos nos hemos encontrado alguna vez con alguien que ha dicho, yo digo las cosas como lo siento, ¿no? Yo soy sincero, yo no disimulo. Claro, y los pastores tenemos que ir atrás de estas personas apagando fuegos porque van ofendiendo a medio mundo. Y claro, estas personas que se creen tan transparentes, en realidad no han aprendido a que, es cierto, pueden haber cosas que uno siente y las tiene que saber expresar, porque hay límites. Entonces no significa que vamos a dejar a nuestros hijos o a los miembros de nuestra familia hacer lo que les dé la gana. Tenemos que trabajar esto, porque si no lo aprendemos en la familia, vamos a vivir lisiados, con limitaciones, y tendremos que reaprenderlos, como acabamos de decir, en situaciones mucho más duras y difíciles. Mucha de la base o el fundamento de los fracasos en el matrimonio, y por lo que incluso se divorcian, es porque no aprendieron en sus familias a reconocer y lidiar con sus sentimientos de una manera correcta. Una de las cosas más necias que los padres hacemos es no dejar llorar a nuestros hijos, ¿no? No llores enseguida. A veces te surge eso, ¿no? El niño que se cae, se lastima y ya, no llores, ya, sana, culito de rana, yo no sé qué cosa nos inventamos y no lo dejamos ni siquiera llorar,
porque se han dado un golpe, cuando en realidad deberíamos abrazarlo y decir, vaya, qué golpe te has dado, eso sí que duele. Y dejar que el niño saque, mientras nosotros lo queremos parar. Y a esto lo podemos extralimitar a muchas otras situaciones. No tiene nada de malo llorar. Las lágrimas son un regalo de Dios. Y si no les decimos a nuestros hijos, y si les decimos a nuestros hijos que repriman sus emociones, van a tener problemas con sus emociones el resto de sus vidas. Decirles que no lloren es animarlos a negar sus emociones. Y eso les enseña un patrón que les va a producir problemas en el resto de sus relaciones a lo largo de sus vidas. En una familia sana aprendemos a reconocer las emociones. Si es buena, si es dañina, aprendemos a nombrarla, a hablar al respecto, a identificarla. Eso es algo clave. Hay algunos que hacen alguna diferencia entre las emociones y los sentimientos. Afirman que los sentimientos son reacciones de nuestro cuerpo que son provocadas por una vía mecánica o incluso bioquímica. Es decir, sentimos calor, frío o dolor. Y luego las emociones son sentimientos relacionados con alguien o con algo. Es decir, amamos, odiamos, nos enfadamos, sentimos miedo. Las emociones se pueden activar también a través de pensamientos, mirando fotografías, determinados lugares, etc. Otros especialistas dividen las emociones en dos grupos. Unos las catalogan como biológicas, fisiológicas, como el cansancio, la agitación, el hambre, la sed, y esos impulsos que son biológicos y son resultado de las funciones del cuerpo y se consideran independientes del sentido común. Pero luego están los sentimientos emotivos, que son la felicidad, el gozo, el temor, que a veces tiene una variante incluso de pánico, nostalgia, tristeza, apatía, ira, culpabilidad, la soledad, la vergüenza, la satisfacción o insatisfacción, entusiasmo y otros parecidos son emociones típicas, forman parte de nuestra experiencia como seres humanos. Y claro, hay quienes dividen también las emociones positivas, es decir, el amor, el gozo, la compasión, la satisfacción, pero también están las emociones negativas, el temor, la ira, la apatía, incluso la depresión. Claro, no cuestionamos que nuestros sentimientos o emociones tienen una fuerte influencia en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Eso médicamente está comprobado. Las emociones negativas generan sustancias químicas dañinas para nuestro cuerpo, perjudican nuestra inmunidad y llegan a provocar serias enfermedades. Pero están las emociones positivas que generan sustancias químicas provechosas para nuestro organismo, que nos ayudan a mejorar la salud física como la salud mental. Pero también hay otros expertos, y aquí ya entramos en el área de los teólogos cristianos, que dividen las emociones en tres grupos. Y vamos a poner la siguiente diapositiva y vamos a quitar la primera allí, que nos habla de las emociones santas. El amor, gozo, paz, compasión y otras similares. Claro, no siempre estas emociones tienen un trasfondo religioso, porque, por ejemplo, podemos hablar del gozo de contemplar un atardecer. Bueno, como somos creyentes lo espiritualizamos, pero hay otras personas que aún siendo ateas disfrutan de un buen atardecer y les complace observar flores hermosas, disfrutar de buena música. Todas estas cosas se consideran emociones santas. Ahora, luego están las otras emociones que son las llamadas humanas. Y estas son la tristeza, el dolor del alma, el temor, la soledad, el estrés y cosas similares. Claro, de estas emociones no se libra nadie, nadie.
ni aún los mejores cristianos. Forma parte también de las cosas que vamos a vivir en la vida y solo podemos decir que son emociones temporales. ¿Por qué? Porque en el nuevo cielo ya no existirán. Dice Dios que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, estas emociones humanas son difíciles de soportar, pero no representan nada pecaminoso en sí mismo. Nada pecaminoso en sí mismo. Alguien dijo, prefiero la tristeza a la insensibilidad. Que pasar, que nada te importa, que todo te resbala, cuando hay situaciones y cosas que afligen nuestra alma. No podemos ser indiferentes. Hay situaciones, dolores, tragedias, muertes repentinas, luchas contra enfermedades, y nos identificamos con ella, derramamos lágrimas delante del Señor, clamamos delante del Señor, emociones humanas que Dios santifica y que tenemos que vivirlas y experimentarlas y que tenemos que enseñar a nuestros hijos que llegará el día en que ellos también las tendrán que enfrentar. Y claro, están también las emociones carnales. Y esto tiene que ver con las pecaminosas, como la vanidad, la maldad, el odio, la envidia, la amargura y otras parecidas a estas. Son emociones que entraron en el ser humano junto con el pecado. Entraron en el ser humano junto con el pecado. Y en este sentido vamos a tener que luchar con estas cosas. Tenemos que anticipar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros seres dentro de la familia que estas cosas van a formar parte de su lucha a lo largo de la vida y que tendrán que lidiar con eso. A veces hay hábitos, a veces notamos en nuestros hijos los celos, la envidia, el egoísmo, no quieren compartir, a veces la mentira. Nosotros tuvimos que luchar mucho tiempo con uno de nuestros hijos porque mentía. Y fue difícil, pero tuvimos que trabajar y disciplinarlo y hablar con él y hacerle ver. Y era un chico buenísimo en todas las cosas, ¿no? Pero tenía ese que le costaba enfrentar la verdad. Hermanos, es delicado, es importante y es necesario que trabajemos este aspecto en la vida de nuestra familia. Seguimos adelante y ya tenemos allí el segundo aspecto, que es cómo manejar el conflicto. Los niños en el hogar necesitan ver a sus padres resolver problemas frente a ellos y mostrarles cómo lidiar en las diferentes situaciones de manera saludable. No podemos permitir que nuestros hijos vivan en una especie de limbo vacacional donde no hay ningún tipo de problema. La realidad de la vida es que habrá cosas que no están capacitados para ni siquiera enterarse, pero sí hay otras en las que podremos ir comunicándoles que enfrentamos dificultades, que estamos con ciertas limitaciones, que tenemos que orar y esperar una respuesta de parte del Señor, que ellos se involucren en esa espera, en esa súplica también. Y a medida que ellos van madurando, vamos comunicándole la realidad de las cosas que enfrentamos. La presencia de conflictos en nuestras relaciones no debe sorprendernos, porque vivimos en un mundo caído y complicado. Somos personas caídas y complicadas. Por eso, en cada relación que tengamos,
En algún momento los conflictos tocarán a nuestra puerta. Y en nuestro pecado los vamos a dejar entrar y a veces hasta los dejamos crecer. Tapamos, escondemos. El tiempo no cura nada. El tiempo echa a perder. El tiempo echa a perder. Y cuando no sabemos manejar los conflictos, nos volvemos mudos o nos volvemos mártires. Negamos la situación afirmando que nada pasa o explotamos. Tenemos ahí el aspecto destructivo de los zorros y las tortugas, ¿no? Y vamos a quitar el primer... Bueno, esto las quita todos juntos porque necesito que lo veáis a la vez. Porque ante los conflictos o nos volvemos un zorro o una tortuga. Los zorros hacen que todo el mundo a su alrededor sepa que está incómodo o molesto. Hace unos cuantos años atrás, creo que fue en el 18, por ahí volvíamos de Eli de Italia y a la semana siguiente fuimos a un retiro parecido a este de familia de iglesia, en este caso, con los hermanos de Swanses. Y cuando acabamos uno de los estudios, los hermanos dijeron, este lugar tiene un pequeño zoológico y vamos a ir a visitarlo. Y ahí habían estos animales que no sueles ver habitualmente. Y en una jaula de unos 3x3x3, un cuadrado tal, había un zorro. Cuando las personas nos acercábamos, el zorro comenzaba a saltar, pero de un lado al otro desesperado. Era el instinto del animal, de que al ver las personas cerca, él quería huir. Y no paraba de recorrer y saltaba contra una tela y luego contra la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente él estaba desesperado. Y esto es precisamente lo que suele pasar. Por el contrario, la tortuga, ¿qué hace? Se mete en su caparazón, se aísla y esquiva e ignora el conflicto. ¿Cuál es el problema? Que los zorrillos se suelen casar con las tortugas. Suele ser así. Contraemos matrimonios con justamente lo opuesto a lo que soy. Yo veo muchos sonriendo esta mañana, porque suele suceder así, ¿no? Uno es el que se expresa, el otro es el que se reprime. Y ninguno de los dos tiene un acercamiento piadoso. Ninguno es mejor moralmente que el otro. Ojo, pero ambas formas son incorrectas cuando tenemos que lidiar con un conflicto. Ambas formas son incorrectas. Como seres que somos muy relacionales, los conflictos van a surgir, pero a veces decidimos convivir con ellos. Y cuando convivimos con los conflictos, a veces somos como elefantes que entran a una habitación, ¿no? Y todo lo estropean. Pero claro, nosotros tenemos un recurso, que es las formas bíblicas de afrontarlos. La palabra de Dios nos provee los recursos para resolver los conflictos. Todos somos débiles, falibles, cometemos errores, somos dados a la presuposición y hacemos juicios apresurados en ciertas situaciones. Tendemos a olvidar la viga que tenemos en nuestros ojos y señalar la mota que está en el ojo ajeno. Otra de las tendencias es ignorar el conflicto. Barremos bajo la alfombra. Ignoramos que los problemas
no los resuelve el tiempo ni barrer bajo la alfombra. Al contrario, los agranda, los afirma y los hace más perjudiciales. En Hechos 15 se nos relata el conflicto que surgió con dos hombres de Dios como Pablo y Bernabé. ¿Recordáis? Se enfrentaron entre sí y por lo que vemos no encontraron una solución inmediata y no lo disimularon, no se escondieron, pero sin duda recibieron ayuda de otros hermanos en la fe. Y se separaron. Luego sabemos que al final de la historia Pablo dijo, enviadme a Marcos que lo necesito, ¿no? Ese momento no se pudo resolver de otra manera que Bernabé se fuese a trabajar todavía en la vida de aquel joven que necesitaba. Pero luego eso no creó, aparentemente, por lo que vemos, un enfrentamiento ni un quebrantamiento en la amistad ni en el ministerio de estos siervos del Señor. Pero claro, vamos a ver algunos principios para resolver los conflictos. Ignorar los problemas como un elefante en la habitación solo los agranda. El conflicto requiere una estructura firme para ser resuelto. El primer principio es recurrir a la oración. Necesitamos a Dios sobre toda otra cosa en nuestra vida. Él nos ayuda a ver las cosas desde su perspectiva. Dios interviene en nosotros y en el corazón de la otra persona para hallar una solución. ¿Hemos enseñado a nuestros hijos a enfrentar así los conflictos? ¿O inmediatamente nos ponemos de su parte, nos enfadamos porque el otro le ha hecho daño y ya vamos a hablar con su papá? Y a veces es necesario hacerlo, es cierto. Pero ¿por qué no detenernos, no ponerlo en oración, no tomar un tiempo y transmitirle a ellos la importancia de que Dios sobrevea sobre esa situación? En segundo lugar, mantenerse en el tema. La lengua, dice Proverbios 15:2, de los sabios adornará la sabiduría. Mantenerse en el conflicto de ahora, no ser histórico, no traer las cosas del pasado o cosas que no tienen nada que ver con el tema presente. Porque muchas veces en medio de un conflicto traemos conflictos anteriores, incluso aquellos que tal vez no se terminaron de resolver. Necesitamos aprender a centrarnos en el conflicto presente. En tercer lugar, prestar atención a las fallas que el otro pueda señalar. Es que no somos perfectos, nos lo creemos a veces. Incluso a veces nuestra intención no ha sido mala. Pero como trabajamos en el terreno de la suposición, generalmente los seres humanos, incluso cosas que yo he hecho con buenas intenciones son recibidas por el otro de una manera diferente a la que yo espero que las reciba. Esto forma parte de nuestro ser pecaminoso, de nuestras imperfecciones. Dice Proverbios 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. No nos creamos que somos inmunes a cometer errores. También los cometemos. Cuarto lugar, evite generalizar. Los tú siempre o tú nunca. Tú siempre haces esto. No, porque tú nunca me escuchas. Tú nunca... Y estamos siendo tan afirmativos en algo que en realidad no suele ser verdad. Ayer hablábamos acerca de la exageración. Dijimos que la exageración es mentira. Hacer una afirmación que no es cierta. Tenemos que tener cuidado y enseñar a los nuestros acerca de esto. Seguimos. Evitar insultos personales o palabras que destruyan el carácter. En el conflicto queremos que la otra persona se duela, se arrepienta
Y a veces actuamos sin piedad, sin piedad. Efesios 4:29 dice, no salga palabra mala de vuestra boca. Y no solo tiene que ver con malas palabras, tiene que ver con esas palabras que, como dice en otro lugar el Proverbios, son como golpes de espada. ¿Cuánto hieren aquellas cosas que afirmamos y que usamos contra aquellos que estamos en conflicto? En sexto lugar, buscar confrontar con la verdad y el amor. Ambas cosas deben estar siempre presentes. La verdad se debe decir, pero siempre en amor. Así comunicamos vida o comunicamos muerte. Puedo decir una verdad, pero si la digo sin amor, cuidado. Me gusta mucho, y luego lo voy a volver a mencionar, no sé si habéis visto alguna vez un cuadrito donde se pone una regla horizontal, vertical y una regla horizontal. Del 1 al 10 y del 1 al 10. Y de este lado es la columna de la verdad y la otra la columna del amor. El único perfecto en gracia, en verdad y en amor, ¿quién fue? El Señor Jesús. Ninguno de nosotros lo va a hacer nunca, pero tenemos que crecer. Hay algunas personas que son muy dadas a decir la verdad. No tienen ningún problema con decir la verdad. Y entonces en la escala del 1 al 10 le puedes poner un 7, un 8. Pero en la escala del amor, un 1, un 2. Claro, dicen la verdad, pero tienen que esforzarse en aprender a decirla con amor. Hay otros que son muy dados al amor y entonces tragan, callan, están siempre minimizando. Les es muy fácil ser conciliadores, todo con amor, pero les cuesta ser sinceros y decir las cosas que son verdad. Y esas personas tienen que trabajar esa área de su carácter, porque tienen que esforzarse en confrontar con verdad. Tener una actitud, en séptimo lugar, como la de Cristo. Y obviamente aquí tenemos otra vez ese cuadrito, lleno de gracia y de verdad. Jesús fue perfecto en la gracia y la verdad y en el amor. Nosotros, cada uno de nosotros, incluso el zorro y la tortuga que se han casado, ahí cada uno sabrá cuál es el área que tiene que trabajar en su vida personal y en su relación. Octavo, enfrentar la situación para enfrentar, no para ganar, no para ganar, con un corazón humilde. Proverbios 17:27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido, sin prepotencia, buscando sanar la relación, no ganar ni aplastar al otro. Queremos construir, queremos bendecir. Y finalmente tenemos que recordar lo que hemos recibido de Cristo. Que hemos recibido, Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuán importante es que aprendamos en la familia, la escuela para la vida, manejar los conflictos con sabiduría de lo alto. En tercer lugar, tenemos que comenzar a apurar un poco porque el tiempo corre. Cómo manejar el fracaso, cómo lidiar con la pérdida. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Todos vamos a experimentar pérdidas en la vida. Todos vamos a tener que enfrentar duelos. No queremos, obviamente, que nuestros hijos ganen
todo el tiempo. Es cierto que cuando son pequeños, yo me acuerdo, Eli se ríe ya porque sabe lo que voy a decir. Yo venía del trabajo, mis hijos me estaban esperando, volvía en la bicicleta y tenía que darles un paseíto a cada uno, eran 2. Luego comíamos. Terminábamos de comer y ya comenzaban a subirse por mi hombro, por mi cuello y encima, y querían ir a jugar un partidito de fútbol a un patio que teníamos en un costado, embaldosado, era largo y tal, y ahí jugamos un partidillo de fútbol. Pero claro, si no ganaban ellos, se me ponían a llorar. Ay, ay, ay. Y claro, entonces como yo tenía que ir enseñándoles a perder, les ganaba. Pero luego, si jugábamos a 10, luego jugábamos a 12 y luego a 15, ¿no? Para que al final terminaran ganando. Y fue todo un proceso a medida que ellos fueron creciendo. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos también a perder. ¿Por qué? Porque cuando salgan al mundo, se van a enfrentar a pérdidas inevitables. Y si no les enseñamos a perder, será devastador. Necesitan aprender que el fracaso no los destruirá. Que una pérdida no es el final de la vida. Tienen que aprender que no pueden ser el número 1 todo el tiempo. Tienen que aprender que el fracaso no mata ni destruye. Es bueno de vez en cuando perder, porque si ganas todo el tiempo, te formas una idea equivocada de la realidad de la vida. Es bueno dar importancia a las pérdidas de los niños, no minimizarlas como cosas sin trascendencia. El fracaso es no tener el rendimiento esperado, es no tener éxito o ser derrotado. Y las expectativas no cumplidas conducen a la decepción y a veces a la desesperación. La decepción por un fracaso personal es el ingrediente básico que Dios usa para hacernos crecer. Ahora es importante esto, amados hermanos, porque, bueno, yo no os conozco, ¿no? Pero como pastor me he encontrado con miembros de mi iglesia que cuando sus hijos venían con una mala nota, la actitud del padre era: eres un estúpido, eres un bueno para nada. O con otros que la exigencia era 9 o 10, no puede bajar de 9 o 10. Y nos hemos encontrado con esa exigencia en padres que han aplicado a sus hijos porque... Y lo que es terrible es la comparación. Mira a tu primo, mira al hijo de fulanita, de fulanito, cómo él sí trae 10, tú me tienes que traer 10 también. Tenemos que tener mucho cuidado. El fracaso en el hebreo es la palabra que también se traduce como romper, destruir, frustrar o hacer inútil. David experimentó una profunda desesperación después de haber pecado con Betsabé. Fue un fracaso para él, pero se acercó más a Dios con un espíritu contrito y humillado, dice el Salmo 51. Fallar por no actuar conforme a la voluntad de Dios revelada provoca sin duda alguna consecuencias desagradables. Y las consecuencias desagradables pueden producir desde una autoevaluación hasta un cambio de corazón y de vida. Dios usa a veces el fracaso como una consecuencia de disciplina en nuestra vida. ¿Para qué? Para llevarnos al crecimiento, a cumplir su propósito y aprender a vivir en su voluntad. Hay 2 tipos de fracaso y vamos a avanzar. Vamos a ir quitando porque la hora nos va ganando. Es el fracaso destructivo. Es el fracaso de Judas. Pone de manifiesto las limitaciones y debilidades,
el fracaso que acentúa las faltas y es el fracaso que no se procesa de una manera correcta y que lleva al niño, al adolescente, al joven a sentirse inadecuado, incapaz, lleno de defectos. Se enfoca solo en la culpa. Puedes seguir quitando, por favor. Desesperación, sentirse inadecuado y obviamente en el caso de Judas a un final catastrófico. Pero luego también está el fracaso productivo. Y ahí tenemos el contraste con Pedro. Este fracaso revela nuestras limitaciones, nuestras debilidades, pone de manifiesto nuestra manera errónea de pensar y cuando se procesa de una manera correcta, nos conduce a mejores opciones y nos ayuda a depender más del Señor. A diferencia de Judas, la historia de Pedro no tuvo un desenlace catastrófico. Él se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes, que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Veis por qué Dios nos ha dado las lágrimas? Porque nos ayudan a expresar el arrepentimiento, el dolor, la frustración, ese autocondena donde nosotros mismos quisiéramos abrir un hoyo y sepultarnos. Pero eso nos ayuda a expresarlo, a sacarlo y a levantarnos como hizo el Señor con Pedro. Si no se permite que el Señor sea el que inicie los planes en nuestra vida, nos encaminamos seguramente al fracaso. En Hechos 5:38 hay un consejo de Gamaliel que no supieron conocer del todo bien los que lo escucharon, pero él decía, si este consejo es obra de los hombres, se desvanecerá. Y a veces en nuestra vida vamos trazando nuestros propios planes y tiramos para adelante sin tomarnos un tiempo para esperar en el Señor, discernir su voluntad y claro, los resultados muchas veces pueden ser fracaso. Si no hace lo que sabe que es correcto, es pecar contra Dios. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero también a través de la gracia de Dios podemos perdonarnos a nosotros mismos, ayudar a otros a que perdonen también para evitar que una raíz de amargura crezca en el corazón. Hebreos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Tengo unas cuantas cosas aquí, ¿puedo tomar 5 minutos más? El domingo pasado el hermano que predicaba en Revive, yo estaba muy entusiasmado tomándole apunte. De pronto desde el púlpito me dice, Walter, ¿cuánto tiempo me falta? Y me pilló fuera y le dije 25 minutos y le faltaban 15. Pero no importó. Habló precioso y la verdad que fue una bendición. Vamos a avanzar. ¿Qué valores importan más? Filtrando los valores del mundo. Hay que enseñar a nuestros hijos cuáles son las cosas que importan más. ¿Qué es importante y qué no lo es? Es importante enseñar a nuestros hijos las 3 tentaciones básicas de la vida, para que no se dejen llevar por lo que el mundo valora. Estas tentaciones tienen que ver cómo te sientes, con lo que haces y con lo que obtienes en la vida. Básicamente, sexo, salario y estatus. El mundo les va a enseñar estos valores distorsionados. Por ejemplo, que las cosas importan más que las personas, que si tienes más dinero tienes más significado y se valora el sexo por sobre todo lo demás y obviamente que es un error. Entonces, vamos a quitar las cosas que están tapadas, porque la mentira secular es el hedonismo, placer, sexo, cualquier cosa.
La verdad bíblica es que las personas importan más que el placer egoísta. El materialismo, posesiones, salario como identidad. El significado no proviene del dinero. El secularismo, el estatus, la posición social. Nuestro valor está en Cristo, no en nuestra reputación. Esto es lo que el mundo nos propone. Tener todo el placer que quieras, sin importar si lastimas a otros. Tener todas las cosas que puedas, esto es la posesión. Lo importante es tener un estatus, es la posición. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a no aceptar los valores que el mundo les presenta en estas tres cosas que la Biblia define como los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Vale? Claramente está allí señalado en Primera de Juan. Ahora, nuestros hijos deben saber que van a ser tentados por estas cosas y tienen que aprender a reconocer los valores falsos. No son ciertos y tenemos que enseñarles a reconocerlos. Por ejemplo, en los anuncios. Los anuncios. Bueno, lo que te estás metiendo en la tele todo el tiempo es eso. Estás viendo un partido de fútbol y ahí de pronto una persona conduciendo un cochazo, ¿no? Es la persona feliz que disfruta de la vida, ¿no? Que los amigos lo observan con envidia. Todo está allí. Si te pones a examinar, todo está allí. Y eso está bombardeando permanentemente el enfoque que el mundo quiere que entre en nuestra familia, que entre en nuestro hogar, que entre en nuestros hijos. Y finalmente, ya para terminar, vamos a hablar de los hábitos. Los hábitos determinan nuestro carácter. No nacemos con los hábitos puestos, sino que los vamos tejiendo y usando. Hay hábitos que pueden ser los androjos de las adicciones egocéntricas o pueden ser las elegantes vestiduras del control que se basa en Jesucristo. Vamos a quitar esa tapa que nos presenta allí hábitos que nos van a hacer flotar como un corcho o que nos pueden hundir en la miseria como hábitos carnales, destructivos, que desvían el corazón, que nos llevan a una vida ociosa, diferente, improductiva. Es interesante que en la mayoría de los diccionarios la definición de la palabra hábito da la idea de ¿qué? De una vestidura que define un llamamiento, un rango, la función, ¿no? Se puso el hábito para celebrar la misa, ¿no? Una cosa muy, muy habitual, ¿vale? Pero luego también llegó a significar un patrón de conducta adquirido por una repetición continua que refleja el carácter de una persona. Y en la Biblia encontramos entretejido este mismo concepto. Los hábitos definen nuestro carácter. Si somos cristianos, estamos llamados a revestirnos con el hábito de Cristo para que reflejemos su carácter. Por eso Romanos 13:14 dice: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Muy bien, saltamos esta última diapositiva y quitamos todas las cosas que están tapando allí, porque hay hábitos que funcionan como fertilizantes y hay otros que funcionan como herbicidas. Los hábitos buenos que sirven de testimonio para otros tienen que ver con el ejemplo, liderar con la acción como lo hizo Jesús. Tiene que enfrentar conversaciones críticas, hablar de temas reales y trascendentes, no solo de horarios, hacerlo al andar, al acostarse y al levantarte.
Tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios, tomar ejemplo de la palabra de Dios, aprender de las historias que están allí para nuestra enseñanza, para nuestra formación, para nuestro desafío. Mantener con nuestros hijos conversaciones reales, porque si no, no van a crecer. Si solo hablamos de horarios, de comidas, de llegar a tiempo, pero no hablamos de cosas trascendentes como nos recordaba el texto del devocional de hoy, Deuteronomio 6. A nuestros hijos tenemos que recordarles las cosas en casa, en el camino, cuando se acuestan y cuando se levantan. Los 4 momentos para hablar en familia, que tristemente a veces nos lo roba la tele, ¿no? La serie o cualquier cosa, y nos perdemos la oportunidad de trabajar en sus vidas. Pero también hay otra forma de no ayudarles a crecer, de machetarles, y esto es la crítica constantes, siendo exigentes, quejosos, señalando solo lo negativo. Hay padres a los que nunca se les puede complacer, y esto desanima enormemente a un hijo. Yo recuerdo una vez, ya en mi tarea pastoral aquí en España, que me acerqué a una madre para felicitarla por sus hijos. Le dije, qué hijos maravillosos te ha dado Dios, cómo están desarrollando sus dones, cómo están sirviendo al Señor. Y ella se puso muy incómoda. Me dijo, no, yo nunca les digo a mis hijos que hacen las cosas bien, porque es que se van a volver orgullosos. Les voy a alimentar la vanidad. Yo le dije, hermana, ¿tú crees que cuando alabas al Señor y le dices gracias, Señor, Dios se infla de orgullo? Dios nos dice que tenemos que alabarnos los unos a los otros, que tenemos que ser agradecidos. Dios te ha dado hijos preciosos que temen al Señor y que están desarrollando sus dones. Tienes que alentarles, tienes que bendecirles, porque si no, se produce el desánimo. Eso no ayuda a crecer. Condenarles, quejarse, no vamos a lograr que haya cambios. Y por supuesto, la comparación, era la última que aparecía ahí, la comparación. Es tremendo cuando los hijos son comparados con otros. Y ayer no me detuve demasiado en eso, pero el daño que se hizo con el favoritismo en el hogar de Jacob. Pasé por encima, casi no me detuvo. Pero por favor, no hay hijos favoritos, o no deberían haber hijos favoritos, ni nietos favoritos. Todos son iguales a los ojos de Dios, como lo somos cada uno de nosotros también a los ojos de Dios. Amados hermanos, la familia es una escuela para la vida. Puedes quitar ya, porque os voy a despedir con una lectura que me bendice enormemente y que quiero que os lleve a hacer una última reflexión. Se titula Los hijos no esperan. La familia es una escuela, pero en esta escuela hay que trabajar ya. No se puede dejar para mañana. Hay un tiempo para anticipar la llegada del bebé, un tiempo para consultar al médico, un tiempo para hacer dieta y ejercicios y un tiempo para preparar el ajuar. Hay un tiempo de maravillarse en los caminos de Dios sabiendo que este es el destino para el cual Dios nos ha preparado. Un tiempo para soñar lo que será este niño cuando crezca. Un tiempo para pedirle a Dios que nos enseñe a criar al hijo de nuestros sueños. Un tiempo para preparar nuestras almas para alimentar la suya. Pues muy pronto llegará el día en que nacerá.
porque los hijos no esperan. Hay un tiempo para alimentarlo durante la noche, para cólicos y biberones. Hay un tiempo para mecerlo, un tiempo para pasearlo por la habitación, un tiempo para ejercer la paciencia y la abnegación, un tiempo para mostrarle que su nuevo mundo es un mundo de amor, de bondad y de dependencia. Hay un tiempo para maravillarnos de lo que Él es, ni mascota ni juguete, sino una persona, un individuo, un ser creado a la imagen de Dios. Hay un tiempo para reflexionar acerca de nuestra mayordomía, para saber que no podemos poseerlo, que no es nuestro, que hemos sido elegidos para cuidar de Él, para amarlo, disfrutar de Él, edificarlo y responder ante Dios por Él. Hemos resuelto hacer lo máximo a nuestro alcance, porque los hijos no esperan. Hay un tiempo para tenerlo entre nuestros brazos, contarle las historias más hermosas que jamás hayamos oído. Un tiempo para mostrarle a Dios en la tierra, en el cielo, en la flor, y enseñarle a maravillarse y sentir asombro. Hay un tiempo para dejar a un lado los platos sucios y llevarlo al parque a columpiarse, para correr con él una carrera, hacerle un dibujo, atrapar una mariposa y darle compañerismo lleno de alegría. Hay un tiempo para enseñarle el camino y enseñarle a orar con sus labios de niño, enseñarle a amar la palabra de Dios y el día de Dios, porque los hijos no esperan. Hay un tiempo para cantar en vez de renegar, sonreír en vez de fruncir el ceño, de secar lágrimas y reírse de los platos rotos. Un tiempo para compartir con Él nuestras actitudes, nuestro amor por la vida, nuestro amor por Dios, nuestro amor por los nuestros. Hay un tiempo para contestar sus preguntas, a todas sus preguntas, porque quizá vendrá el momento en que no querrá escuchar nuestras respuestas. Hay un tiempo para enseñarle muy pacientemente a obedecer, a poner en su lugar los juguetes. Hay un tiempo para mostrarle lo hermoso del deber cumplido, de adquirir el hábito de leer la Biblia, de gozarse en la comunión y adoración en medio de los suyos, de conocer la paz que viene por medio de la oración, porque los hijos no esperan. Hay un tiempo para verlo partir pacientemente a la escuela y extrañar su manera de estar siempre alrededor nuestro. De saber que hay otros que atraen su interés, pero de saber que estaremos allí para responder a su llamado cuando vuelva de la escuela. De escuchar con interés sus descripciones de lo acontecido ese día. Hay un tiempo para enseñarle a ser independiente, a tener responsabilidad, autodisciplina, de ser firmes pero afectuosos, de saber disciplinarlo con amor. Porque pronto llegará el momento de dejarlo partir y de soltar los lazos que lo sujetan a nosotros, porque los hijos no esperan. Hay un tiempo para atesorar cada instante fugaz de su niñez, solo 18 preciosos años para inspirarlo y prepararlo. No vamos a cambiar ese derecho natural por ese plato de lentejas llamado posición social o reputación profesional o por un cheque de sueldo. Una hora de dedicación hoy podrá salvar años de dedicación mañana. La casa puede esperar, los platos pueden esperar, el coche o la habitación nueva puede esperar, pero los hijos no esperan. Llegará el momento en que ya no habrá más puertas que golpean, ni juguetes en la escalera, ni peleas entre ellos, ni marcas en las paredes. Entonces podremos mirar atrás con gozo y no con pesar. Será el tiempo de mayores libertades para concentrarnos sin trabas en el servicio a los demás.
Habrá un tiempo para mirar atrás y saber que esos años de ser padres no se desperdiciaron. Pedimos a Dios que llegue el momento en que podamos ver a nuestros hijos hechos personas íntegras y rectas, amando a Dios y sirviendo a los demás. Padre nuestro, danos sabiduría para saber que hoy es el día de nuestros hijos, que no existen los momentos de poca importancia en sus vidas, que sepamos comprender que no hay carrera mejor, ni trabajo más remunerador, ni tarea más urgente, que no posterguemos ni descuidemos esta labor, que podamos aceptarla con gozo y que con la ayuda del Espíritu y por tu gracia nos demos cuenta que el tiempo es breve, que nuestro tiempo es hoy, porque los hijos no esperan. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Walter, por este momento. Y no cabe duda que uno mira para adentro. Y miramos. Nos permite tener también en nuestros hijos, y no